del Partido Demócrata como el 46 presidente de los Estados Unidos. Y una de las particularidades de esa administración es que por primera vez lleva consigo a la Casa Blanca a una mujer como vicepresidenta, la señora Kamala Harris, quien es una destacada abogada de California y que tiene un historial político muy importante en ese estado de los Estados Unidos, que económicamente podría ser la 10ª potencia económica del mundo. Vamos a hablar de la influencia que podría tener y los efectos que podría tener una nueva administración demócrata en las relaciones de los Estados Unidos con los países de América Latina y en particular con la República Dominicana. Y tenemos la muy grata compañía de los señores licenciados Inocencio García, el abogado Francisco Ortiz. El señor García es un conocido sociólogo dominicano con vasta experiencia en la administración pública, el licenciado Francisco Ortiz y el licenciado Giancarlo Vega Paulino, ambos abogados. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Evidentemente, la llegada de Biden, que además es el segundo presidente católico de los Estados Unidos, va a tener una profunda repercusión, se supone, en la política norteamericana hacia los países de América Latina y la República Dominicana. ¿Qué creen ustedes, señor García? Bueno, lo primero, saludar a mis colegas que van a participar esta noche y también a usted por reiterar la invitación a su programa, don Miguel. Usted será siempre bienvenido a Edición Nocturna y a todos los programas en los que yo participo. Muchas gracias, don Miguel. Yo quisiera, porque como estamos viviendo una coyuntura excepcional en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, pero particularmente en Estados Unidos, que es la superpotencia, ¿no? Y ya todos sabemos lo que ha ocurrido. Unas elecciones tumultuosas, contestadas por el expresidente Trump, ya el actual expresidente Donald Trump, y el 6 de enero, lamentablemente, una incursión de turbas que asaltaron el Capitolio. Y a mí me gustaría partir en este diálogo, en lo que a mí respecta, de dos premisas. Una, el hecho de que en el análisis de esta situación de Estados Unidos habría que partir de una racionalidad política en el sentido siguiente, y es que Estados Unidos tiene como superpotencia un peso tan enorme en el sistema mundial que el análisis de mi parte no tiene que ver con ningún sesgo de carácter ideológico, sino solo enfocando, analizando los hechos que se le presentan, ¿no? Los hechos que se nos están presentando, ¿no? Esa es la primera premisa. Y la segunda, porque estamos precisamente en esa excepcionalidad de la coyuntura histórica, es que me permitan, lo tengo aquí anotado, leer lo que Juan Bosch dice en el libro Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, donde él señala lo siguiente: la historia avanza devorando, creando, destruyendo y construyendo. No en balde es la síntesis del poder creador y destructor de la especie humana. Yo creo que esto puede contextualizar la situación que ahora mismo estamos viviendo en Estados Unidos. Y al analizar, antes de entrar, don Miguel, al tema de la política exterior para América Latina y particularmente para República Dominicana, hay que mencionar que lo que ocurrió el 6 de enero de este año, hace una semana, ocurrió en Wilmington, Carolina del Norte, en 1898, donde una turba de WASP, que es el acrónimo de White Anglo-Saxon Protestant, es decir, los blancos anglosajones protestantes. Eso ocurrió ya en esa comunidad de Wilmington, en Carolina del Norte, hace ya más de un siglo. Y fueron los mismos que el 6 de enero atacaron al Capitolio
eran precisamente anglosajones, blancos, protestantes, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante ponerlo en contexto porque de ahí va a depender mucho el sosiego que pueda tener la política interna, primero, del presidente Joe Biden, y segundo, que como la política exterior se define de la proyección de la política interna hacia otros países, lógicamente que el presidente Joe Biden lo ha dicho él en un documento, va a recibir un gobierno con grandes desafíos, porque estamos hablando de que Estados Unidos, si nos atenemos solo a 5 de las grandes crisis, tiene una crisis sanitaria. Estamos hablando de más de 400,000 muertos, 4.2 millones de contagiados por el COVID-19. En materia económica, la crisis económica, estamos hablando de que semanalmente 1 millón de ciudadanos de los Estados Unidos están solicitando ayuda por desempleo. 1 millón semanal que ha salido en estos días en los medios. En lo que tiene que ver con las instituciones, expertos han señalado que en el gobierno, durante el cuatrenio del gobierno del expresidente Trump, hubo un proceso de desinstitucionalización de Estados Unidos, de las instituciones de los Estados Unidos, y ya eso, lógicamente, constatarlo es muy grave. Y uno de los indicadores que se señala como parte de ese proceso de afectación a las instituciones de los Estados Unidos tiene que ver efectivamente con el Departamento de Estado, porque Trump lo que hizo fue sustituir personal diplomático con experiencia, profesionales, por asesores e inclusive por la familia. La hija, el señor Kushner, su yerno. Y si nos vamos también a lo que tiene que ver con la crisis política, el presidente Biden, en su discurso de toma de posesión, que hizo una fuerte crítica a el presidente Donald Trump, tanto durante el desarrollo de su gobierno como durante la crisis electoral, mencionó estos números. Por ejemplo, más de las reclamaciones que hizo el equipo del presidente Trump, a la cabeza del presidente Trump, más de 80 jueces del país escucharon los alegatos de Trump. 17 fiscales y 126 congresistas precisamente acudieron a la justicia, a la Suprema Corte de Justicia, para que se anularan 20 millones de votos. No hay duda, caballeros, de que el presidente Biden encuentra a los Estados Unidos muy fragmentados, con una división como pocas veces se ha visto, incluso superior a la que vivió los Estados Unidos durante el desarrollo de la guerra de Vietnam. Todo el mundo sabe que la guerra de Vietnam se libró, desde el punto de vista de las armas, se libró en el territorio vietnamita, pero en los Estados Unidos se libró la guerra política. Y Estados Unidos perdió primero la guerra de Vietnam en el territorio norteamericano y luego la perdió en el Vietnam. Ahora, me gustaría, antes de continuar, escuchar la opinión tanto del doctor Francisco Ortiz, del licenciado Francisco Ortiz, como el licenciado Vega Paulino. Adelante, doctor. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches, distinguidos colegas y al público televidente. Bueno, el mundo tiene muchas expectativas hoy. Yo pienso que el mundo está cambiando. Hace 8 años tuvimos en los Estados Unidos un presidente negro, primer presidente negro, que creó toda una expectativa y que mandó un mensaje a nivel mundial. Pero ¿qué resulta? Luego de ese presidente que manda ese mensaje de esperanza, de unidad, de libertad hacia el mundo, tuvimos un presidente con una política muy conservadora que vuelve de nuevo al racismo, que vuelve
a debilitar algunas instituciones, que se enfrían algunas relaciones internacionales. No obstante el hecho que hay que resaltar que no inició Trump ninguna guerra, pero que de alguna manera ese discurso fragmenta o divide la sociedad norteamericana en dos. Yo pienso que este es un momento donde todos estamos, en cierto modo, optimistas por un nuevo gobierno en los Estados Unidos que relance de nuevo la política exterior de los Estados Unidos, que es en lo que a nosotros nos concierne, y que nuevamente, bueno, yo aspiro que hayan cambios sustanciales en la política exterior norteamericana, que por fin se apliquen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten principios fundamentales como el de autodeterminación de los pueblos, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países, el principio de cooperación. Yo pienso que en esto es que más están cifrando sus esperanzas algunos países, en el tema de la cooperación, sobre todo por el tema migratorio, el gran flujo migratorio que va desde Centro y Suramérica por la frontera con México. Y hay toda una expectativa sobre el hecho de que el presidente Biden piensa someter al Congreso una reforma a las leyes migratorias que permita a muchos latinos que se encuentran en los Estados Unidos de manera ilegal que pudieran beneficiarse. Y esa es una parte que todos los latinos están muy optimistas con eso, aunque esto puede convertirse en un arma de doble filo, porque dependiendo de cuán flexibles sean esas medidas, esto podría incentivar más a las migraciones en un momento de crisis mundial. Vamos a escuchar la opinión del señor Vega. Adelante, abogado. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches, mis queridos compañeros Inocencio y Francisco. Gracias por la oportunidad. La verdad es que uno observa todo esto y lo primero es que hay una palabra que utilizaron tanto Inocencio como Francisco, que es un tema de expectativa. El mundo hoy se encuentra en un, digamos, espacio diferente, en un espacio de excepción, en un espacio donde probablemente mucho de lo que fue Trump y mucho de lo que podría ser Biden está de alguna manera influenciado por esta pandemia que estamos viviendo. Nosotros los dominicanos tenemos mucha tendencia cuando viene un nuevo presidente de los Estados Unidos a preguntarnos el tema de la relación, de si esa persona tiene una relación o no con la República Dominicana. Ni siquiera estamos pensando en Estados Unidos, estamos pensando en si ese nuevo presidente nos conoce o no como país. Y la realidad es que Estados Unidos tiene una relación directa y en muy pocos casos indirecta con toda la geografía mundial. Entonces no depende solo de qué relación tiene un ser humano que vaya a ocupar la Casa Blanca como su cabeza con la República Dominicana. Primero. Lo segundo, desde mi humilde punto de vista, la expectativa está extremadamente condicionada a la realidad y a la crisis sanitaria de la que hablaba don Inocencio hace un momento. Lo tercero, estamos hablando de un discurso de unidad, estamos hablando de un discurso de reunificar, de una sociedad que precisamente nace de la diversidad y lo que tiene es eventualmente picos de crisis en la manera en que cohabitan las diferentes etnias que se han ido movilizando y que migran hacia ese gran territorio y que de una manera u otra todos tienen un impacto social, económico y político en el discurso de ese país. Bien, las expectativas con relación al ascenso de Biden como presidente, como jefe de la Casa Blanca, tienen que ver en los cambios que podrían producirse, los temores que existen, por ejemplo, en algunos círculos políticos asociados al gobierno, cercano al gobierno dominicano del presidente Luis Abinader, tiene que ver que uno de los asesores principales del señor Trump era el señor Rudy Giuliani, que era asesor y abogado del presidente Trump y fue asesor en materia de seguridad del candidato de entonces, Luis Abinader, hoy presidente de la República. Y hay gente que piensa que esos vínculos podrían
reflejarse en la política. ¿Creen ustedes que la política exterior de los Estados Unidos se mueve a través de esas, diría yo, pequeñeces, ¿no? Los intereses de los Estados Unidos son tan grandes que cosas como esas no tienen aparentemente ninguna importancia, porque los Estados Unidos, las relaciones internacionales de los Estados Unidos, si bien dependen de la política del Salón Oval de la Casa Blanca, que es como se llama el despacho presidencial, no es menos cierto que el Departamento de Estado tiene absoluta independencia en el manejo de esas relaciones internacionales. Yo diría, don Miguel, lo siguiente. Yo creo que eso no va a afectar las relaciones del ya instalado gobierno del presidente Joe Biden con el gobierno actual de la República Dominicana que preside el presidente Luis Abinader. Por lo siguiente, porque todos los documentos, tanto de documentos del equipo de transición como analistas, señalan en el contexto, lógicamente, de todas las crisis múltiples que está viviendo Estados Unidos y que está viviendo la región, pero viene con un tono cooperativo y propositivo, ¿no? Y en ese marco es que ese equipo que está acompañando y que ya va a acompañar al presidente Trump a la cabeza de la política exterior, el presidente, Joe Biden, va a dirigir la política hacia los estados de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, particularmente se va a hacer un énfasis, yo creo que eso va a ser para toda la región con algunos matices, para el Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, ya hay concebido, aunque no se consiga en este contexto de crisis económica y financiera, pero hay todo un diseño de una estrategia multianual del Triángulo Norte, particularmente para el Triángulo Norte, de $4.000 millones, porque efectivamente, tal como lo decía Giancarlo hace un momento, y lo decía también Francisco Ortiz, ese es un corredor migratorio, ¿no?, hacia los Estados Unidos para llegar a la frontera mexicana, y que actualmente inclusive hay gente varada en la frontera de México, esperando poder ser atendido para cruzar a los Estados Unidos. Y una de las cosas que se señala en ese documento del equipo de transición es eliminar, y oigan cómo se dice, de manera absoluta, las medidas draconianas migratorias de el anterior presidente Donald Trump con respecto al tema del tratamiento de la inmigración. Ahora, ¿no creen ustedes, por ejemplo, que cada país tiene pleno derecho de decidir quién puede entrar a su país y las condiciones en que se debe entrar? Porque el caso es que esa enorme columna, interminable columna de refugiados, ¿no?, que vienen de distintos países de América Central, incluso de Venezuela y Colombia, incluso de Perú y Ecuador, se han unido a esa caravana. Sí. Quieren entrar a la fuerza porque los Estados Unidos tienen condiciones para... Estados Unidos es un país de migrantes, ¿no?, que una parte importante de la población procede de países fuera del territorio continental de los Estados Unidos. Incluso, pero tiene sus reglas, como cualquier otro país tiene sus reglas. Para usted vivir aquí en los Estados Unidos tiene que cumplir con estos requisitos. Para entrar a Estados Unidos tiene que cumplir con estos requisitos. A mí me parece que si vemos como natural que cualquiera puede entrar a otro país por la fuerza, porque así lo desea y porque no le gusta estar en su país, quizás nosotros no podemos quejarnos el día en que nos toque también vernos obligados a aceptar a gente que uno no quiere que venga al país, a la República Dominicana. Sí, y no me refiero a nadie en particular. No, así es. Bueno, Francisco Francisco Ortiz mencionó hace un momento que esa política de Joe Biden pudiese ser un efecto llamada para precisamente
las caravanas migratorias que han salido fundamentalmente desde Centroamérica, particularmente el denominado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Pero dentro de esa eliminar medidas draconianas, también lógicamente que hay algunas condiciones para acceder como lo puede hacer o lo debe hacer de cualquier estado. Y yo estoy de acuerdo con usted, don Miguel, el hecho de que haya en el marco de los denominados derechos humanos, derecho a la circulación, no se discute que cada estado tiene la autoridad, la soberanía para imponer y para regular quién está y quién no está en su territorio. Ahora, ahí hay un tema. La política migratoria no es estática. Y recordemos que Joe Biden como político está forjado sobre la base, uno, de ser congresista y sobre la base, dos, de ser alguien que manejó durante mucho tiempo las relaciones internacionales desde el Congreso de los Estados Unidos. Y lo que entiendo es que bajo el parámetro de que la política migratoria, primero, no es estática y segundo, responde a necesidades reales, no a necesidades muchas veces ideológicas, sino necesidades económicas, necesidades sociales, realidades que se presentan en los países. Yo creo que Joe Biden va a hacer una apuesta y su gobierno, uno, a tratar de reformar en la medida de lo posible en un esquema de excepción desde la base legal, pero no menos importante, él va a priorizar, porque tiene que de alguna manera u otra homogenizar lo que estamos viviendo con la pandemia, la realidad de Estados Unidos con una necesidad social y económica de migración que hay ahí. En lo que tiene que ver con la República Dominicana y sus relaciones con los Estados Unidos, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, la República Dominicana tiene un escalón de acceso a la Casa Blanca, porque una dominicana diplomática avesada del Departamento de Estado es de origen dominicano, Yulisa Reynoso, que incluso fue embajadora, creo que en Uruguay. Y trabajó aquí en República Dominicana representando al Estado Dominicano y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en el conflicto con TCW, el caso EDESTE. O sea que es una persona que ha trabajado directamente con los intereses. Y ella incluso en una oportunidad formaba parte de la mesa dominicana del Departamento de Estado, Dominican Desk. Sí, porque fue su secretaria. Fue su secretaria de Estado para asuntos latinoamericanos. Fue su secretaria de Estado en la época de Hillary Clinton. Exactamente. Sí, claro, para asuntos latinoamericanos. Y eso es un punto de vista favorable, porque no hay duda de que en algún momento, en los próximos años, por el tema migratorio, la República Dominicana podría verse en una situación de confrontación, ¿no? Todo el mundo sabe que hay un documento que prácticamente, no sé si compromete legalmente a la República Dominicana a aceptar la formación de campamentos de refugiados en territorio dominicano. Y yo creo que eso en algún momento puede crear situaciones muy enojosas y embarazosas. No, pero eso, disculpe, don Miguel, eso no está aprobado, ¿eh? No, pero es yo entrevisté a varios abogados conocedores del derecho internacional y entienden que de alguna manera la existencia de ese documento implica cierto nivel de compromiso de la República Dominicana. El problema es que una vez instalados esos campamentos, los refugiados tienen derecho, el gobierno está obligado a satisfacer todas las necesidades de los miembros de ese campamento, incluso necesidades que el gobierno no está obligado con nacionales de la República Dominicana. Ese es el problema. Bueno, por eso yo al principio hablaba sobre el hecho de que ojalá que se decida respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo esos principios que tienen que ver con la no intervención en los asuntos. Como país tenemos el derecho de
saber, tal como usted planteaba, de diseñar nuestra política migratoria. Lo que sí se puede convertir en un arma de doble filo es el hecho de que ellos quieran que los demás países apliquen la política que ellos piensan aplicar. Bien, si me lo permiten, licenciado Ortiz, licenciado García y licenciado Vega, y yo tengo que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, con el permiso de ustedes y de los amigos televidentes, pero estaremos de regreso muy pronto después de ella.